Se tienen tres hilos indefinidos de corriente. Los hilos de intensidades I1, 2 amperios, e I1, 2 amperios, perdón, e I2, 2 amperios, son paralelos al eje X y pasan por los puntos 0,00 y 0,04, respectivamente. El tercer hilo, con una intensidad I3 igual a 3 amperios, pasa por el origen de coordenadas, pero es paralelo al eje Y. En todos los casos, la corriente va en el sentido positivo de estos ejes. Calcule el campo magnético total creado por los tres hilos en el punto 0,02. Bien, tenemos aquí el eje, el plano XY. Tenemos dos hilos que van, son paralelos al eje X y pasan por los puntos 00 y 004. Entonces, si son paralelos al eje X, son hilos que van paralelos a este eje. Uno de ellos va sobre el propio eje y otro de ellos va en 004. El eje Z es saliente de la pizarra. Por lo tanto, ese otro segundo hilo está, digamos, en un plano fuera de la pizarra. Podemos dibujarlo en tres dimensiones, pero creo que en general los dibujos en dos dimensiones nos van a llevar a menos confusión, salvo que dibujemos muy bien en tres dimensiones. Así que bueno, en general, yo creo que yo voy a intentar hacerlo siempre en dos dimensiones, ¿vale? El tercer hilo, dicen que tiene una intensidad de 3 amperios, pasa por el origen de coordenadas y es paralelo al eje Y. Es decir, es este otro, ¿vale? Aquí tenemos un hilo tercero, el hilo tercero, aquí tenemos el hilo primero, y el hilo segundo sería el hilo que está, digamos, en el plano fuera de la pizarra, también apuntando en la misma dirección positiva del eje X, ¿vale? Bien, me piden calcular el campo magnético en el punto 002. El punto 002 es un punto que está entre medias de estos dos hilos, en medio, ¿vale? Entre medias de estos dos hilos, y equidistante a ambos. ¿Vale? El punto 002 es un punto que está equidistante a los hilos I1 e I2, y está completamente además entre medias. ¿Vale? Esto es importante porque si son dos hilos que van en la misma dirección y el punto que estoy buscando está entre medias, fijaos lo que ocurre. Yo tengo un hilo que va en esta dirección y otro hilo que está en esta misma dirección, y quiero ver qué pasa en ese punto entre medias, el hilo I1 y I2. Digamos que estos los hemos colocado ahora, mirando, este sería el eje Z, ¿no? Claro, ¿cómo es el campo que crea el primer hilo? Bueno, el primer hilo creo, digamos, lo he dibujado saliente, podría haberlo dibujado entrante, da exactamente igual. ¿Qué pasa con este hilo? Este hilo crea un campo que va subiendo, ¿no? En este punto, por la regla de la mano derecha, crea un campo circular, y en ese punto, por la regla de la mano derecha, pues justo pilla subiendo. ¿Qué pasa con este otro? Lo mismo, crea un campo circular alrededor, y por la regla de la mano derecha, en ese punto va bajando. Y en el enunciado me han dicho que son hilos de la misma intensidad, y además este punto 002 es equidistante a ambos, porque este es el punto 0, este es el punto 4 y este es el punto 2. Por lo tanto, estos dos hilos tienen direcciones contrarias, direcciones iguales, sentidos contrarios, y módulos exactamente iguales, porque tanto la distancia como la intensidad son exactamente iguales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en el punto 002 los hilos I1 e I2 cancelan su campo B1 y su campo B2. Por lo tanto, el único campo que vamos a tener en ese punto 002 es el debido al hilo I3. Y el hilo I3 es un hilo que dista también dos unidades del punto 002, porque está, o pasa, sobre el punto 000, perdón. Por lo tanto, va a distar 2 unidades de ese punto 002. Para calcular el campo que crea este hilo en el 002, puedo utilizar la regla de la mano derecha, ¿vale? Y observar que va en la dirección positiva del eje X. Cojo la dirección del eje Y, el punto 002 está saliente de la pizarra más o menos a esta altura, y como vemos, cuando llegamos a esta altura, la dirección del campo es positiva del eje X. Así que podemos simplemente calcularlo a través de su módulo, ¿no? El campo que va a crear el hilo 3 va a ser mu sub 0 por I3, dividido por 2pi y la distancia 3, en la dirección positiva del eje X, como ya hemos dicho. Bien, la intensidad 3 la conocemos, me la dan en el problema, son 3 amperios. La distancia 3 la conocemos, son 2 metros, ¿vale? Porque estas unidades están en metros. Y simplemente me queda sustituir. Y tengo 3 veces mu sub 0 partido por 4pi teslas en la dirección, perdón, en la dirección K no, en la dirección del eje Y. Con esto tenemos la respuesta al apartado A, cuál es el campo en ese punto. Puedo calcularlo y obtenerlo numéricamente. Como me han dado mu sub 0, ¿vale? Puedo sustituir y obtener que el campo que se crea en ese punto, lo puedo llamar campo en P, es simplemente debido al hilo 3 y es 3 por 10 a la menos 7 teslas en la dirección Y. Vamos con el apartado B.
Bien, en el apartado B me piden la fuerza magnética por unidad de longitud que ejerce el hilo I1 sobre el hilo I2. Y me dicen que si es atractiva o repulsiva. El hilo I1, hemos dicho, como hemos dibujado antes, estaba en la posición 0. Y el hilo I2 estaba en la posición 4. Y tenían la misma dirección, ¿verdad? Por lo tanto, si recordamos lo que hemos visto en algunos vídeos anteriores, dos hilos que tienen la misma dirección se atraen. Vale, eso es lo que podemos recordar de lo que hemos visto en vídeos anteriores. Pero vamos a recordar cómo se hacía. Bien, el campo, este es el que tenemos o llamamos I1 y este es el que llamamos I2. El campo aquí, lo importante es que son paralelos, ¿vale? El eje en el que están me da un poco igual, sería exactamente igual estuvieran en el eje que estuvieran, ¿vale? Lo importante es que son paralelos. El campo que crea I1, saliente, va a ir en el punto I2, va a ir hacia arriba, ¿verdad? Campo que crea el 1. Bien, por otra parte, la dirección de la longitud de este hilo va a ir en la dirección de la intensidad, es decir, saliente de la pizarra. Si yo hago producto vectorial, me llevo el vector saliente de la pizarra sobre el vector campo, obtengo que la fuerza va en la dirección de mi pulgar, es decir, una fuerza atractiva. Y por lo tanto ya podría calcularla, porque tanto la longitud como el campo son perpendiculares, y este producto vectorial podría simplificarse enormemente. Simplemente sería su módulo, QVB, por la dirección del resultado V por B, que es atrayente. Aquí ahora sí que hay que fijarse en exactamente... QV por B no, que como estamos con hilos, en vez de con Q y con V, vamos a trabajar con L y con I, ¿vale? Bien, arreglado. Lo único que tenemos que recordar, ¿vale?, es qué dirección va a tener esto, porque hemos dicho que es atractiva, pero hay que fijarse exactamente dónde están estos ejes, o sea, estos hilos, para poder dar la dirección, ¿vale? Podemos decir atractiva, pero bueno, ya que podemos, vamos a dar los ejes y vamos a dar un vector unitario en la dirección correcta. Bien, hemos colocado ahora los ejes, teniendo en cuenta que estos hilos iban en la dirección del eje X, este es el eje Z, dicen que uno está en 004, en 000 y otro está en 004, por lo tanto el otro es el eje Y. El campo que va a crear I1 sobre I2 es positivo en el eje Y, y el campo que van a crear entonces va a ser negativo en el eje Z, porque es atractivo. Hemos dicho que la fuerza atractiva, ¿verdad? Esta es la fuerza que ejerce el hilo 1 sobre el hilo 2. Por lo tanto, negativa del eje Z. Y podemos calcularla con los valores que tenemos con los datos que tenemos del problema, ¿vale? Simplemente hay que tener en cuenta que esta es la intensidad 1, normalmente se va a medir la fuerza por unidad de longitud, ¿vale? Normalmente se va a pasar la longitud dividiendo al otro lado, ¿verdad? Se pasa de aquí a aquí. Y el campo va a ser el que crea el hilo... Perdón, el campo va a ser el que crea el hilo 1 y la intensidad va a ser la del hilo 2, ¿vale? Entonces esta va a ser la intensidad del hilo 2, porque es el campo que crea el hilo 1 sobre el hilo 2. Bien, en la dirección K, la dirección negativa de K. Tenemos todos los datos, podemos sustituir sin problemas, podemos sustituir todo, como ya he dicho, y simplemente pues este 4 se me iría con este 4, y recordamos que mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7, por lo tanto este pi y este 2 se me va con este pi y este 2 y me va a quedar un 2, 2 por 10 a la menos 7 en la dirección menos K, es la fuerza por unidad de longitud que ejerce el hilo 1 sobre el hilo 2, y ya lo tenemos aquí, ¿no? 2 por 10 a la menos 7 en la dirección menos K. Esta es la respuesta del apartado B. Espero que nos haya sido útil y nos vemos el próximo.